Buenas noches, mi nombre es Jesús Pereira. Yo le voy a hablar hoy sobre los flujos de potencia. Primero tenemos que tener unos conceptos sobre los flujos de potencia. Para comenzar el análisis de cualquier tipo de flujo de potencia es primero necesario llevar ciertas convenciones sobre los flujos de potencia activa, reactiva y aparente, que permitan derivar ciertas expresiones, algunas más simples, porque de lo contrario pueden haber situaciones donde los resultados pueden ser imaginarios y esto volvería el ejercicio un poco más engorroso. En la primera parte tenemos las convenciones sobre los flujos de potencia reactiva. Cuando se analiza un sistema de potencia, se está en la libertad de asumir los diferentes signos para los flujos de potencia reactiva, de no fijarse en la convención sobre dichos signos en el momento de resolver el problema, o que las situaciones podrían ser inconsistentes. Se considera potencia reactiva la potencia reactiva inductiva positiva y la potencia reactiva capacitiva como negativa. Para lograr esto es necesario definir la potencia aparente compleja primero como S, potencia aparente, va a ser igual a V por I, voltaje por corriente o intensidad en la línea. Entonces, sea en el circuito de la siguiente figura, el voltaje indicado va a ser un valor absoluto con ángulo cero y una impedancia va a ser una impedancia de valor absoluto con ángulo cero. Esto es lo mismo que yo diga la resistencia en la línea más la inductancia en la línea, o la raíz cuadrada de la resistencia en la línea al cuadrado más la inductancia al cuadrado con un ángulo de tangente a la menos 1, inductancia sobre resistencia en la línea. Para hablar un poco sobre la corriente, tenemos que la corriente va a ser igual a nuestro voltaje sobre nuestra impedancia, o como ya lo mencionamos anteriormente, el voltaje del valor absoluto con ángulo cero sobre nuestra impedancia de valor absoluto sobre ángulo cero. Esto es lo mismo que yo, simplificando, coloque mi ángulo en negativo. Y también habla sobre nuestra potencia aparente. S va a ser igual a V por I, es igual al valor absoluto del voltaje multiplicado por el valor absoluto de la corriente con ángulo cero. Ok, esta es la figura. Como podemos ver, tenemos una primera línea donde es suministrado un voltaje. En esta línea vamos a tener la resistencia. Esta resistencia bien sea por el calibre del conductor, la distancia, entre otros factores ambientales, y nuestra inductancia, dependiendo del tipo conductor, el número de hilos que él lleve. Ahora les voy a hablar sobre las corrientes que llegan a un nodo en función a las potencias. Sea una corriente IK que llega a un nodo K, como se muestra en la siguiente figura, IK que llega a nuestro nodo BK o a nuestra primera barra, o estas barras pueden ser alguna subestación, alguna planta, donde ya existe un voltaje, nuestra potencia aparente que entra al nodo va a ser igual a la anterior. SK va a ser igual a BK por IK. Esta parte del enunciado del ejercicio se estudia igualmente que la anterior. La corriente que llega a un nodo K es la misma. Despejando, IK va a ser igual a SK sobre BK. Ahora, las corrientes que llegan a los nodos en función a los voltajes en los nodos de las admitancias en las líneas, lo podemos estudiar de la siguiente manera. Como está en esta figura, formado por 4 nodos enlazados entre sí de las diferentes líneas, tenemos 4 barras diferentes con diferentes proyecciones. La manera más sencilla de estudiar esto es de acuerdo a las leyes de Kirchhoff, que nos dicen que las corrientes que llegan
a cualquier nodo va a ser igual a la suma de las corrientes que salen. Cada una de las corrientes que salen por cada línea es igual a una diferencia de tensión en los extremos de cada línea multiplicada por su admitancia o su resistencia, como ya lo hemos visto antes. Aquí podemos ver, devolviendo la figura, en nuestra primera barra I1 salen las corrientes hacia I2, I3 y 4. Es decir, entonces I1 va a ser igual, la corriente en I1 va a ser igual a la corriente que sale a I2, a I3 y a I4. La corriente que sale la corriente que llega a la barra I2 va a ser igual a la que sale a I1 y a I4. La corriente que sale de la barra, que llega a la barra I3 va a ser igual a la que sale a la I1 y a la barra I4, y la de la barra I4 va a ser igual a la I1, a la I2 y a la I3, que es lo que vemos reflejado en estas serie de ecuaciones, pero ya están siendo también multiplicadas por su admitancia. Simplificando un poco estas ecuaciones y factorizando, vamos a obtener este nuevo cuadro de ecuaciones, que aún así lo podemos simplificar un poco más en su cuadro matricial, siendo este. Como podemos ver, esto es un cuadro simétrico donde nuestra primera barra, nuestro primer dato va a ser de nuestra primera barra una vez estudiada. Siempre en nuestro segundo dato va a estar simétrico a nuestro segundo dato de nuestro eje de las X. Y así sucesivamente, toda nuestra barra la podemos estudiar de las siguientes ecuaciones. Ok, esto es lo que les acabo de mencionar. La matriz de admitancia es una matriz simétrica, se llama matriz de admitancia de nodo o matriz de admitancia de barra. Una vez estudiadas las barras, tenemos las siguientes ecuaciones donde ya solamente nos quedaría despejar las admitancias para poder conseguir la corriente en cada una de ellas y poder tener un valor más conciso de lo que es referencia a la voltaje y potencia aparente. El valor de cada una de las admitancias es la suma de las admitancias unidas al nodo respectivo de cada forma de la diagonal. Es el negativo de los valores de las admitancias que existen entre los dos nodos. Y la corriente que entra al nodo 1 es entonces mi potencia real sobre menos mi potencia aparente sobre mi voltaje. Y así sucesivamente con cada una de ellas podemos conseguir cada uno de los valores. Ok, aquí tenemos la misma ecuación ya colocada de una manera matemáticamente para no realizar el cálculo anterior o el estudio tan detallado. Mi potencia real menos mi potencia reactiva va a ser sobre mi potencia, sobre mi voltaje en la barra. Ahora sobre los flujos de potencia entre los dos nodos, esto si se conocen los voltajes de los dos nodos de las impedancias en los enlaces, se puede obtener los flujos de potencia que salen y llegan en los nodos, sea la impedancia de la siguiente figura colocada en los nodos K y M. La impedancia de la línea es Z, nuestra impedancia de la línea, el valor absoluto de Z con ángulo 0. Esta es la figura donde vamos a estudiar el voltaje, la influencia que tiene esta primera línea sobre nuestra segunda línea, es decir, nuestro voltaje K hacia nuestro voltaje M. Ya sabemos, nuestro voltaje K es igual al valor absoluto del voltaje K con ángulo 0, y nuestro voltaje M va a ser igual al valor absoluto de nuestro voltaje M con ángulo 0 en M también. Las corrientes que llegan del nodo K y nodo M es igual a nuestro voltaje K menos nuestro voltaje M sobre nuestra impedancia. La potencia que sale del nodo K y que entra al nodo M es el voltaje K
multiplicado por nuestra corriente en M.